El susurro del nahual, terror en las sombras de Oaxaca. En las profundidades de los valles de Oaxaca, donde las montañas se funden con el cielo y los antiguos dioses aún susurran en el viento, se encuentra el pueblo de San Miguel Teotitlán, un lugar que, a primera vista, parece sacado de una postal turística, calles empedradas, casas de adobe pintadas en colores brillantes y el aroma siempre presente del copal y el chocolate. Pero bajo esta fachada pintoresca, San Miguel Teotitlán guarda un secreto oscuro, un terror que ha acechado a sus habitantes durante generaciones. Mi nombre es Isabel Méndez y soy la cronista no oficial de San Miguel Teotitlán. A mis 72 años, he visto cosas que desafían toda lógica y razón. He escuchado historias que helarían la sangre del más valiente, y ahora siento la necesidad de compartir nuestro secreto con el mundo, de advertir a los incautos sobre el peligro que acecha en las sombras de nuestro pueblo. Todo comenzó hace más de un siglo, en 1910, cuando México estaba al borde de la revolución. San Miguel Teotitlán era entonces un pueblo próspero, conocido por sus telares y sus tinturas naturales. Los comerciantes venían de todas partes para comprar nuestros textiles y el pueblo crecía día a día. Fue en ese año que llegó don Ernesto Ruiz, un hombre de negocios de la Ciudad de México. Alto, elegante, con un bigote bien cuidado y ojos que parecían penetrar el alma. Don Ernesto prometió traer la modernidad a San Miguel Teotitlán, electricidad, carreteras, incluso una fábrica textil que mejoraría nuestra producción artesanal. Al principio, muchos en el pueblo vieron con buenos ojos la llegada de don Ernesto. Pero los ancianos, los guardianes de las tradiciones, sacudían la cabeza con preocupación. Ese hombre trae consigo una sombra, murmuraban. Sus ojos tienen un brillo que no es humano. Ignorando las advertencias, el alcalde le dio la bienvenida a don Ernesto y le permitió establecerse en la antigua hacienda en las afueras del pueblo. Y así comenzó nuestro descenso al terror. La primera señal de que algo andaba mal vino con la luna llena. Los perros del pueblo, siempre tranquilos, comenzaron a aullar sin cesar toda la noche. Un aullido que no era de miedo, sino de advertencia. Como si trataran de decirnos, cuidado, hay un depredador entre nosotros. Luego, el ganado comenzó a aparecer mutilado en los campos. Vacas y cabras encontradas con el corazón arrancado, pero sin una gota de sangre alrededor. Los campesinos estaban desconcertados. Ningún animal conocido cazaba de esa manera, pero fue la desaparición de María, la hija de 15 años del panadero, lo que finalmente despertó al pueblo de su letargo. María era conocida por su belleza y su risa contagiosa. Una noche, salió a buscar leña y nunca regresó. La buscaron por días, pero lo único que encontraron fue su rebozo, desgarrado y manchado de sangre, al borde del bosque que rodeaba la hacienda de don Ernesto. El pueblo entero se reunió en la plaza, exigiendo respuestas. Fue entonces cuando doña Soledad, la curandera más antigua del pueblo, habló. Su voz, aunque débil por la edad, llevaba el peso de siglos de conocimiento ancestral. Lo que acecha en las sombras de nuestro pueblo, dijo, no es un hombre, ni un animal. Es algo más antiguo, más terrible. Un nahual. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. El nahual, ese ser mitad hombre, mitad bestia, capaz de cambiar de forma a voluntad, era una leyenda que muchos creían olvidada. Pero doña Soledad continuó, sus ojos nublados por las cataratas fijos en un punto distante. El nahual camina entre nosotros con forma humana, pero en las noches de luna llena revela su verdadera naturaleza. Se alimenta no solo de carne, sino de la esencia vital de sus víctimas. Y con cada vida que toma, se hace más fuerte. La gente comenzó a murmurar, conectando los puntos. Los animales mutilados, la desaparición de María, la llegada de don Ernesto, todo comenzaba a tener un terrible sentido. ¿Cómo podemos detenerlo?, gritó alguien entre la multitud. Doña Soledad sacudió la cabeza con tristeza. No se puede detener a un nahual. Solo se puede sobrevivir a él.
Cierren sus puertas en las noches de luna llena, no salgan solos al anochecer, y sobre todo, no confíen en los forasteros. Esa noche, el miedo se apoderó de San Miguel Teotitlán. Las risas y la música que solían llenar las calles fueron reemplazadas por un silencio tenso, interrumpido solo por el ocasional ladrido de un perro o el llanto de un niño. Los días pasaron, y aunque no hubo más desapariciones inmediatas, el terror se instaló en el corazón del pueblo. La gente comenzó a mirar con sospecha a sus vecinos, preguntándose si el nahual podría estar escondido entre ellos. Don Ernesto, por su parte, continuaba con sus planes de modernización como si nada hubiera pasado. Pero ahora, la gente notaba cosas que antes había pasado por alto. Como el hecho de que nunca se le veía comer en público, o como sus ojos parecían brillar con un fulgor amarillento en la penumbra. La siguiente luna llena trajo consigo una nueva ola de terror. Esta vez, fue Juan, el hijo del herrero, quien desapareció. Un muchacho fuerte de 18 años, conocido por su valentía. Lo encontraron 2 días después, o lo que quedaba de él, en el fondo de un barranco. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban abiertos en una expresión de horror indescriptible, y su piel tenía un tono grisáceo, como si toda la vida hubiera sido drenada de él. El pueblo entero asistió al funeral de Juan. Todos, excepto don Ernesto, que se excusó diciendo que tenía negocios urgentes en la capital. Su ausencia no pasó desapercibida. Fue después del entierro que la gente comenzó a hablar en susurros sobre tomar acciones. Algunos sugerían enfrentar directamente a don Ernesto, otros hablaban de quemar la hacienda. Pero el miedo era más fuerte que la ira, y al final, nadie se atrevió a actuar. En lugar de eso, San Miguel Teotitlán se convirtió en un pueblo fantasma al caer la noche. Las calles quedaban desiertas apenas el sol comenzaba a ponerse. La gente reforzó las puertas y ventanas de sus casas, colgó amuletos y crucifijos, y comenzó a realizar rituales de protección que no se habían visto en generaciones. Pero nada de esto detuvo al nahual. Las desapariciones continuaron, una cada luna llena. Siempre jóvenes, siempre los más fuertes y saludables del pueblo. Y con cada víctima, el terror crecía. La gente comenzó a abandonar San Miguel Teotitlán. Familias enteras se marchaban en medio de la noche, llevándose solo lo que podían cargar. Aquellos que se quedaban lo hacían por necesidad o por un sentido de deber hacia el pueblo que los había visto nacer. Mientras tanto, don Ernesto parecía prosperar. A pesar de que el pueblo se vaciaba, su fábrica textil finalmente se construyó. Máquinas enormes llegaron en camiones, y pronto el zumbido de los telares mecánicos reemplazó el sonido familiar de los telares tradicionales. Pero algo extraño ocurría en esa fábrica. Aunque operaba día y noche, nadie del pueblo trabajaba allí. Don Ernesto había traído a sus propios empleados, hombres silenciosos de mirada vacía que nunca se mezclaban con la gente local. Una noche, poco antes de la luna llena, doña Soledad convocó a una reunión secreta. En el sótano de la iglesia, a la luz de las velas, compartió un conocimiento antiguo y terrible. El nahual no es inmortal, dijo, su voz apenas un susurro. Pero para destruirlo, se necesita un sacrificio. Una vida ofrecida voluntariamente, con amor y sin miedo. La gente se miró entre sí, el horror reflejado en sus ojos. ¿Quién estaría dispuesto a hacer tal sacrificio? Fue entonces cuando Rosario, la madre de María, la primera víctima, dio un paso adelante. Yo lo haré, dijo, con una voz que no temblaba. Por mi hija, por nuestro pueblo. Doña Soledad asintió con gravedad. Debes enfrentarte al nahual en su propia guarida, durante la luna llena, cuando su poder está en su punto máximo. Lleva contigo esta daga, dijo, entregándole un cuchillo antiguo con inscripciones en una lengua olvidada. Debes clavársela en el corazón mientras pronuncias las palabras sagradas que te enseñaré. Los días siguientes fueron una agonía de espera. El pueblo entero contenía la respiración, dividido entre la esperanza y el terror. Rosario pasó ese tiempo en oración, preparándose para lo que vendría.
La noche de luna llena llegó, trayendo consigo una niebla espesa que parecía envolver al pueblo en un sudario. Rosario, vestida de blanco y con la daga oculta entre los pliegues de su ropa, se dirigió sola hacia la hacienda de don Ernesto. El pueblo entero se quedó despierto esa noche, rezando en silencio, esperando. Las horas pasaron con una lentitud agonizante, y entonces, justo antes del amanecer, se escuchó un aullido. No era el aullido de un lobo, ni el grito de un hombre. Era algo intermedio, un sonido que heló la sangre de todos los que lo oyeron. Cuando el sol finalmente salió, un grupo de hombres se armó de valor y se dirigió a la hacienda. Lo que encontraron los perseguiría para siempre. La hacienda estaba en ruinas, como si un huracán hubiera pasado por ella. Y en el centro del patio yacían dos cuerpos, el de Rosario, su rostro sereno en la muerte, y el de don Ernesto. Pero el cuerpo de don Ernesto estaba cambiado, mitad hombre, mitad bestia, con garras en lugar de manos y colmillos que sobresalían de su boca abierta en un grito silencioso. La daga de doña Soledad estaba clavada profundamente en su pecho. El pueblo enterró a Rosario como a una heroína. Don Ernesto, o lo que quedaba de él, fue quemado y sus cenizas esparcidas a los cuatro vientos. En los días y semanas que siguieron, un cauteloso optimismo comenzó a crecer en San Miguel Teotitlán. No hubo más desapariciones, no más ganado mutilado. Poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad, pero el terror había dejado su marca. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. La inocencia se había perdido, reemplazada por un conocimiento oscuro de las fuerzas que acechan en las sombras, y aunque el nahual había sido derrotado, su legado persistía. En las noches de luna llena, los perros aún aullaban y la gente aún cerraba sus puertas con doble llave. Porque en el fondo de sus corazones sabían que donde un nahual había existido, otros podrían surgir. La fábrica textil de don Ernesto fue desmantelada, las máquinas vendidas como chatarra. El pueblo volvió a sus telares tradicionales, encontrando consuelo en el ritmo familiar de la lanzadera y el peine, pero el recuerdo del nahual nunca se desvaneció por completo. Se convirtió en una historia susurrada de padres a hijos, una advertencia sobre los peligros de la codicia y la desconfianza hacia los forasteros. Y así, San Miguel Teotitlán siguió adelante, llevando consigo el peso de su historia oscura. Un pueblo que había mirado al abismo y sobrevivido, pero que nunca olvidaría el precio de esa supervivencia. Hoy, décadas después, San Miguel Teotitlán es un pueblo tranquilo. Los turistas vienen a comprar nuestros famosos tapetes y a probar nuestra comida típica, sin saber la historia sangrienta que se esconde tras nuestras sonrisas de bienvenida. Pero para aquellos de nosotros que recordamos, que vivimos esos días de terror, la sombra del nahual nunca se ha desvanecido por completo. En las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles y las sombras parecen cobrar vida, cerramos nuestras puertas y ventanas. Encendemos velas benditas y rezamos en voz baja, porque sabemos que en este mundo existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas antiguas y terribles que, aunque dormidas, podrían despertar en cualquier momento. Y si alguna vez te encuentras en las montañas de Oaxaca y llegas a un pueblo llamado San Miguel Teotitlán, recuerda esta historia. Disfruta de nuestra hospitalidad, maravíllate con nuestros telares, pero no te quedes después del anochecer. Y si escuchas un aullido en la noche, no es un perro, ni un coyote, es el eco del nahual, un recordatorio de que las leyendas a veces tienen dientes y garras, y que en los rincones más oscuros de México, los antiguos dioses y demonios aún caminan entre nosotros. Para más historias como esta, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita, para que te notifique cada que suba video nuevo, y gracias por tu apoyo.